Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant, un espacio seguro para hablar y reflexionar de la saga que nos apasiona, que es Star Wars, y sobre todo profundizar la perspectiva psicológica, filosófica, social, antropológica. Gracias a toda la gente que está por aquí y hoy vamos a hablar de un precepto básico para analizar algo: fondo y forma. Yo siempre lo digo, forma es fondo, ¿no? El fondo es el contenido y podemos hablar de qué tan bueno es Star Wars en su historia, en sus mensajes, en la forma en que nos relacionamos con esta, que nos proyectamos con los personajes, los arcos que van teniendo cada una y cada uno de los actores clave, incluso los arcos que van más allá de personajes, el desarrollo que tiene la galaxia, la política, la república, la orden Jedi o las mismas profecías. Eso es fondo. Pero también forma, que como el nombre lo dice, es el medio, es el vehículo como se nos cuentan las historias. Y muchas veces la forma puede tener algunos errores que nos afectan en el fondo, o a veces el fondo puede tener algunas fallas que se compensan con la forma, ¿no? A veces uno habla muy bien, vende muy bien, suena muy atractivo, pero detrás no hay nada. O a veces por el otro lado puede ser alguien brillante, tener el mejor contenido, pero si no lo sabe vender, si no lo sabe comunicar, se puede perder. La forma de Star Wars inicialmente fue cine, y es cine por excelencia y marcó y cambió la historia del cine. Star Wars empezó en la pantalla grande, a diferencia de muchas otras sagas, en donde Harry Potter, El Señor de los Anillos, Dune, primero podemos encontrar novelas. Y aquí existe un proceso interesante, y si analizáramos ese caso, nos daremos cuenta cómo el imaginario individual de cada persona se va a enfrentar a un contraste de verlo reflejado en una película y decir, yo no me imaginaba el personaje así, aquí faltó esta escena, porque obviamente el cine lo que termina haciendo es reduciendo un poco el contenido para enfocarse en el desarrollo principal. Con Star Wars nos pasa totalmente al revés. Primero tenemos el contenido muy enfocado, muy a gotas pequeñitas, en donde conocemos a grosso modo lo que pasó en la galaxia. Y para eso hay muchos ejemplos de cómo no se desarrolla en tiempo de la película, y eso que en los 70s estas películas hoy son catalogadas lentísimas. Queremos mucho Star Wars, pero no sé qué tan bien envejeció, porque 47 años después, si ves episodio 4, episodio 5, episodio 6, te puedes quedar dormido. Sé que amamos la trilogía original, evidentemente, pero viéndolo únicamente en forma, por el ritmo, los diálogos, lo poco que pueden cambiar de uno a otro set, puede perdernos bastante. En forma, por ejemplo, no se desarrollan muchos arcos y de la nada vemos que Luke está con sus tíos, luego sus tíos se mueren, no pasa mayor duelo y se va con un señor que acaba de conocer. Leia, todo su planeta lo destruyen en un segundo y continúa. Perdió a sus padres, perdió a sus amigos, perdió a toda la gente que le daba un sentido de vida para servir, porque ella tenía una carrera como princesa y en algún momento como reina, ¿no? Y pues no vemos que haya un arco y un desarrollo mucho mayor. Se destruye la Estrella de la Muerte, un proceso que llevaba años, siglos, décadas en construcción y pues bueno, pareciera que son cosas que se van avanzando. Obviamente hay otros arcos en los que se profundiza un poco más. Vemos a Luke en Dagobah, no sabemos cuánto tiempo realmente terminó entrenando. Vemos el proceso que vive Luke frente a Vader, ¿no? Pero pues creo que el punto ya quedó. Y aquí eso queda muy claro como el cine va totalmente enfocado por su corta duración, y bueno, cada día duran más las películas, hoy pueden haber películas de 3 horas y es un reto incluso de necesidades fisiológicas el estar tantas horas en el cine viendo un contenido, pero lo que hace es que esté totalmente enfocado. ¿Qué es lo que hacen las series? Una serie de televisión, una serie de streaming, va a poder profundizar mucho más, va a poder permitir, poniéndolo o comparándolo, por ejemplo, con cocina, que se cocine a fuego lento ciertas cosas y te va a poder también permitir que vaya habiendo un entrelazado mucho más extenso a la historia original. Está la historia original, pero pues va a haber mucho más contexto, pueden haber historias secundarias que si bien pueden ayudar a complementar bastante el arco, también está el riesgo de que se pierda entre tantas líneas argumentales. Aquí creo que queda muy evidente la diferencia, como ahora, desde el 2019, justo pasó como que este cambio entre Star Wars en el cine, terminamos de ver episodio 9 y al mismo tiempo que estamos terminando de ver episodio 9, con unas secuelas que visualmente fueron una maravilla, ¿no? Los efectos, la escala que teníamos, la música que teníamos era sorprendente, pero la historia no nos terminaba de convencer.
quedan aquí algunos agujeros. Se notaba que los directores, los productores tenían diferentes perspectivas y nos presentan al mismo tiempo una primera serie con Mandalorian en donde se empieza a profundizar y nos vamos dando cuenta que es diferente. La gente dice, esto es Star Wars. Sí, es Star Wars, sin duda es Star Wars, pero es un Star Wars diferente y por ende debemos de verlo de forma diferente. No podemos esperar recibir la misma respuesta en el cine en donde vas a tener muchísima anticipación. En las precuelas nosotros desde el 98 que se avisó o desde el 97 después del 20 aniversario y la remasterización de la trilogía original, que nos avisan que vienen unas precuelas, nos dicen van a ser tres, una va a ser en el 99, otra va a ser en el 2002, otra va a ser en el 2005. Desde el 99 que fuimos al cine sabíamos que 6 años después íbamos a terminar este contenido. Entonces aquí nuestra tolerancia, nuestra frustración, nuestra espera, pues era diferente. Y terminaba episodio 1 y yo recuerdo la resaca de decir, tengo que esperar otros años para ver episodio 2 y cuando terminaba episodio 3 pensamos que ahí terminaba la saga y que nunca en nuestra vida íbamos a volver a vivir un contenido nuevo en Star Wars. Pasó algo similar con las secuelas, que teníamos una anticipación y una expectativa, y yo he hecho muchas veces análisis en este espacio reflexionando sobre cómo muchas veces el deseo, la motivación es más grande que el producto mismo, eso lo dice Freud. Cuando uno quiere algo, cuando uno espera un producto, esa hype, esa anticipación, esa cuenta regresiva, esa nueva escena, ese nuevo trailer, ese nuevo póster, esas teorías que vamos teniendo a veces hacen que se disfrute más que el mismo contenido, porque luego el contenido pasa tan rápido y dices, bueno, ¿ahora qué sigue, no? Cuando uno espera algo tanto en su vida personal, un evento personal, un viaje, una graduación, la boda, pasa tan rápido que después, y si había tanta emoción alrededor, pues luego uno va a tener un poco de devaluación, de tristeza, hasta un riesgo de depresión, porque pues uno llevaba un ritmo de velocidad trabajando. Entonces, pues aquí, como psicólogo, yo les puedo decir que disfruto mucho el contenido de ambas, pero las series me permite desarrollar mucho más, porque vas a profundizar arcos tal vez secundarios, no tan relevantes a primera vista para la foto completa, pero que si algo Star Wars ha venido haciendo es ir construyendo un poco una foto general. Yo aquí tengo esta imagen de Darth Vader que me gusta mucho, que está construida por puras imágenes pequeñitas de la saga. Y creo que eso ejemplifica muy bien. Miren, aquí están mis pops, aquí están mis novelas, que luego muchas veces hago referencia a ellas, y acá tengo otros espacios que luego veré cómo compartirlos. Pero muchas veces Star Wars va creando y construyendo de una forma congruente y sólida una sola historia que se ve en lo completo y que termina teniendo un impacto pues mucho mayor. Y en las series uno puede ver una cosa que parece aislada, esta historia, este arco secundario, a veces como en Clone Wars, una serie animada, sí son muy secundarios y pues te aportan entretenimiento, ves cómo funciona la galaxia, ves cómo venden créditos, cómo sobreviven en ciertos contextos, pero pues realmente no va a tener el nivel de escala de decir, pues Anakin está tomando el camino, Anakin se hizo Vader, Kenobi se hizo uno con la fuerza, Palpatine, ¿no? Que son cosas como mucho más medulares para la historia central. Pero pues cuando uno tiene una serie, debe de y puede encontrar este tipo de arcos. Yo por eso mi serie favorita es Andor, porque te permite ir viendo, o sea, creo que tiene ese ritmo, a mi parecer, con mi opinión, este ritmo perfecto, para mi parecer, que va poco a poco fermentando y te va dando estas líneas de cómo va. Hay gente que va a decir esto es muy lento, ¿no? Y yo espero más batalla, espero más discusión. Y sí, entiendo que a eso falta la batalla, pero que por eso digo, un gusto se rompe géneros y un psicólogo pues va a tener, no todos los psicólogos, este psicólogo en Coruscant, y además salía muchísimo Coruscant con Mod Mothma y con Luz de Enrael y toda esta parte entramado y veíamos el museo y veíamos estas cosas que se disfrutan bastante. Hablando de las series, quiero entrar aquí a algunas reflexiones generales que sé que ya las vivimos, pero muchas veces no nos detenemos a reflexionar sobre ellas. Hoy en día las series no se consumen, o sea, gran parte del contenido después de la pandemia lo consumimos en nuestras casas, en series, pero las series ya no son como antes, que uno tenía que esperar una programación, ver los anuncios y muchas veces perder hasta la secuencia de temporadas. No recordarán cuando veías caricaturas, pues no sabías si era tal temporada, si era un capítulo repetido, si veías una serie. Yo, por ejemplo, veía Nickelodeon y veía, no sé, Sabrina, la bruja adolescente, y no sabía si iba a ser un capítulo nuevo o iba a continuar con el de ayer, pero pues como que se perdía un poco el ritmo, ¿no? Y la gente que siguió Clone Wars o Rebels, pues era un poco en esa misma forma. Sí tenía esta estructura de temporadas, por ejemplo, con Friends, que uno iba esperando y sabías que
episodio premier salía los martes a las 7 y los demás días eran repeticiones, pero bueno, como que existía un contexto que dependías mucho incluso hasta de cómo tenías antena satelital o cómo recibías la información. Hoy todo eso parece obsoleto, parece de otra realidad, parece de hace mucho tiempo en una galaxia lejana, porque hoy realmente lo tenemos todo en streaming. Streaming como lo que estamos teniendo ahora a otro nivel en YouTube, pero esto es un streaming, ¿no? Streaming como el que podemos tener en Netflix, en Disney Plus, o streaming si yo mando ahorita una nota de voz y alguien me va a escuchar y voy a tener el riesgo que me pongan por 1 o por 2 para agilizarme. El streaming tiene muchísimas ventajas, evidentemente, no voy a venir aquí a hacer un tabú alrededor porque se adapta totalmente a nuestro ritmo, a nuestros tiempos, a nuestros gustos y también hoy en día tenemos una cantidad de oferta tan amplia que nos vuelve mucho más selectivos. No es lo mismo antes decir, es lo único que hay. Por eso en países como en México y América Latina las telenovelas antes tenían tanto rating porque no había muchas otras más cosas que ver, ¿no? Y cuando salió un segundo canal y le hacía la competencia ya había ahí una gran disputa, pero realmente era prácticamente lo mismo. Hoy en día yo puedo seleccionar entre una plataforma y otra y cada plataforma va a tener un sinfín, cientos, miles. Yo creo que no nos alcanzaría la vida para ver todo el contenido que tenemos. Se compara bastante a cuando uno va en un avión, ¿no? Y que pones una serie, una película y dices todo lo que podría ver, cómo podría aprovecharlo, o podría leer, o podría trabajar, o podría escuchar un podcast. Entonces, pues el streaming hace que haya una sobreoferta, una competencia que hay evidentemente, pues la calidad y muchas otras cosas van a servir para que haya una competencia interesante y tener un producto interesante al final. Otra cosa interesante del streaming es la inmediatez. Lo quiero y lo pongo ahora. Lo pongo en la oficina, lo pongo en la escuela, lo pongo en mi celular, lo pongo en el transporte, lo pongo en un cine, ¿no? Lo pongo en cualquier lugar. Entonces, eso nos vuelve muchísimo más críticos al momento de consumir el contenido. La sobreestimulación, ya le habíamos dicho también, existen diferentes líneas y no solamente competimos contra el contenido que hay detrás. A mí me ha sorprendido que en algunos directos, analizando algún episodio de alguna serie de Star Wars, hay gente en el chat que dice, yo no he visto el contenido, yo no he visto el episodio. A veces hay gente, sobre todo en nuevas generaciones, que más allá del contenido disfrutan comentarlo, disfrutan discutirlo, ser parte de esta comunidad que Star Wars ofrece al analizar, al ser fans, al criticar, al teorizar, al seguir insiders, al llevar un cosplay, al coleccionar. Existe todo un universo detrás que muchas veces la gente dice, yo el contenido no lo sigo tanto. Lo vemos otros que realmente lo que disfrutamos es el contenido y el contenido es lo que nos va llevando de una a otra. Y bueno, el formato en que se presenta la serie también cambia bastante. Es muy diferente como Stranger Things, que nos presentan una serie completa que te permite maratonear y que tal vez no te van a preocupar tanto por los spoilers porque pues, la gente lo va a ver y ya está reservas ese fin de semana. Si coincide con una fecha temática tipo Halloween, pues te antoja ver Stranger Things o en Navidad ver alguna serie temática, ¿no? O algunas películas y las vas viendo en ese ritmo y dices, pues bueno, ya lo tengo aquí, ya lo puedo diferir. Y si hay una parte floja o hay una parte que no la entiendo en el capítulo 2 y en el capítulo 4 había una referencia, como lo acabo de ver, lo termino entrelazando. O lo veré a mi tiempo, el fin de semana, ya que esté libre de trabajo, ya que lo vea con mi pareja, con mi familia. Pero bueno, el hecho de que en Star Wars nos vayan presentando un capítulo semanal cambia bastante la forma en que se va disfrutando y también asimilando el proyecto. Primero, lo que les decía anteriormente, el grado de espera y de expectativa hace que digas, voy a tener una semana que esperar para ver lo que pasa. Y tengo una semana, una motivación que puede ser este episodio. Entonces mis expectativas van subiendo. Si algo no me gusta el episodio, más allá del episodio por sí mismo, se va a entrelazar con la subjetividad de mi propia experiencia y decir, no, y además tengo que esperarme una semana más. Tanto que esperé unas series con episodios tan cortitos para que los desperdicien en este trama secundaria cuando yo lo que quería era algo más, ¿cierto? Entonces como que ahí el que sea semanal, pues cambia, afecta para bien o para mal el hype, el impacto y también siendo tan críticas y tan críticos como somos los fans, también es lo que nos permite teorizar. Si vemos la serie completa y decimos, bueno, lo que yo creí en un episodio, pues tal vez lo pensé en lo que me salió una botana, en lo que iba al baño o al día siguiente, en lo que vi el siguiente capítulo, si soy capaz de esperar. Pero si no,
Acá nosotros estamos teorizando qué quiere decir esa frase, qué quiere decir ese guiño, qué quiere decir en tal. Empezamos a marcar, son estos 3 arcos los que están, estos pendientes, porque soy yo Kylo Ren, la música acá, como que realmente nos volvemos mucho más críticos y sensibles al respecto, cosa que es bastante valiosa, porque como fans de Star Wars muchas veces lo que nos ha caracterizado es cuidar esos detalles para armonizar el todo y que haga sentido la gran escala de Star Wars. Todo esto es hablando de forma, ¿no? Incluso en forma yo podría sumar algo obvio que es característico de Star Wars, de una escala y de una saga como esta, que es su calidad. Calidad fotográfica, cinematográfica y musical. Y aquí, si bien las series han hecho un extraordinario trabajo, muchas veces se sigue viendo cartón, papel, se sigue viendo el set, y a mí a veces me cuesta creerme que estoy en esta misma galaxia, me pierdo del contenido por estar discutiendo temas tal vez de producción, ¿no? El volumen se ve espectacular, ¿no? Y bien manejado, pero ya cuando uno lo conoce además, cuando nos revelan de más la magia del cine con los detrás, ya sabemos que son píxeles, que son estas líneas, y tal vez somos mucho más sensibles. Cosa que antes ni siquiera había un volumen, no había una escenografía que cambiaba 360 en una esfera. Antes era una pintura, incluso en Star Wars. Uno puede ver cómo pintaban en óleo los árboles de Endor, las montañas heladas de Hoth, pero la forma en que la cámara estaba puesta y la escala, pues te hacía ver que realmente eran montañas originales de nieve, ¿no? O eran papas las que estaban volando como asteroides y realmente, pues no, pero pues que ahí, evidentemente, la minuciosidad de una película, que son solamente 2 horas, aquí podríamos comparar un poco como cantidad contra calidad. Eso podría ser un gran resumen de todo esto. Y bueno, la música, que también creo que ha sido de los puntos más criticados, en donde han sido propuestas bien interesantes con Mandalorian, con Boba Fett, con Ahsoka, pero con el tema principal, no con el arco y el soundtrack completo, como pasaba anteriormente con Star Wars e incluso con otras sagas. Y quiero terminar, evidentemente, esta reflexión, que me basé en su mayoría en forma, para también hablar de fondo. Star Wars siempre nos presenta la misma historia, y eso no está mal. Es una misma historia reinventada, reinterpretada para nuevas generaciones, para nuevos enfoques, para nuevas perspectivas. Pero desde un inicio, Star Wars, George Lucas dijo: yo voy a presentar la historia que todo el mundo conoce, el mito tradicional de un héroe y cómo va afrontando ciertos retos para descubrir el potencial que tiene para hacer cosas grandes, cómo se va a caer, cómo le va a costar, cómo va a ser apoyado por un maestro, por un guía, para tarde o temprano regresar al planteamiento inicial ya con una mejora y ofrecer y cambia el status quo. Ese mito, que lo encontramos en la Biblia, que lo encontramos en la Ilíada y la Odisea, que lo encontramos en prácticamente todas las historias occidentales y orientales que nos han contado, es lo que Star Wars quiso hacer: presentarnos el mismo mito de siempre, pero desde una perspectiva fresca, juvenil y mucho más neutra, porque no se enfoca a estamos en este país y solamente vamos a usar esta religión. Uno podría decir, es muy occidental Star Wars por la idea individual de un héroe, por la idea de una madre virginal, por la idea de un solo salvador, pero también es muy oriental con toda la filosofía de un yin y un yang, un balance y la conexión con la fuerza, y la meditación y la vida espiritual. Entonces toma un poquito de todo y lo vuelve muy fácil de identificarnos como personas, y sobre todo como una persona joven, no tanto en edad, sino en la cantidad de posibilidades que se enfrentan a su futuro para ser mejor. Y un mensaje de esperanza, sabiendo que uno puede hacer un cambio en el futuro que viene. Eso es Star Wars con Luke Skywalker, es un Star Wars a contraescala con Anakin, con Rey, con todas las demás series, ¿no? Y entonces es normal que Star Wars nos vaya presentando una y otra vez la misma historia en diferente esquema. Han habido series, ¿no? Podemos hablar de las animadas, Clone Wars, en donde lo que hizo fue realmente profundizar y conectar muy bien la congruencia, y no me dejarán mentir quienes han visto Clone Wars, qué diferente se disfrutan las precuelas, conociendo el arco de Anakin, lo que implicaron las guerras clon, la estructura política de los separatistas, Grievous, Dooku. Realmente te presenta un enramado e incluso la misma orden Jedi y los clones, que vas a percibir muy diferente episodio 3.
Lo mismo pasa evidentemente con Rebels, que es una serie que si bien empieza con un ritmo mucho más infantil, termina dándonos uno de los arcos y de las historias y de los personajes más coloridos, más frescos, con esencia de Star Wars. Yo me acuerdo cuando empecé a ver Rebels, decía, esto se siente muy Star Wars por la música, por el momento temporal en que estamos, el Imperio, los Stormtroopers, y bueno, eso es la punta de lanza cuando ves a Lando, cuando ves a Leia, cuando ves a los droides y cuando evidentemente ya no te preocupa ver estos cameos de lo que está pasando en el cuadro principal, porque sabes lo que está pasando con Thrawn, con Ezra y con la tripulación del fantasma. Resistance es de las pocas series que no he terminado de ver, ¿no? Pero que bueno, sé que fue un intento de hacer lo mismo con las secuelas, pero ahora más allá de las secuelas, pues son las series animadas, las series live action, que tenemos 6. Mando, que lo que nos dio fue una esencia, o sea, Mando se disfrutó mucho porque la tuvimos al mismo tiempo que las secuelas prácticamente, que veníamos con una herida de era lo mismo, pero diferente, pero forzado, pero tal, y acá nos regresa Mando en la temporada 1 con Yaguas, hablando jutés en Tatooine, con ciertas referencias a muy lore, muy Filoni, que dices, esto se siente el Star Wars, ¿qué les costaba hacerlo así? ¿No? Ya después, si somos más críticos, nos podemos saber en retrospectiva la escala y otro tipo de elementos. Después tenemos 2 series, lo estoy diciendo en orden cronológico, sin entrar a detalle de las temporadas. Yo sé que para todos, yo incluido la temporada 2 de Mando, es extraordinaria porque conecta lo que ya habíamos visto con la escala grande. Pero después vemos 2 series, tanto Boba Fett como Kenobi, que son series que vemos que sufren mucho por forma, por montaje, porque habían sido pensadas como película, porque estamos hablando de 2 de los personajes más principales y más emblemáticos de la saga, como Boba Fett y como Obi-Wan, que después de lo que pasó con Solo, con sus fallas por el recast, por hacerlo en el mismo año que episodio 8, bueno, meses después que episodio 8 y por la poca promoción y competencia con Marvel, y la sobrecarga de cine, pues hace que no tenga el giro que tenía, ¿no? Y pues eso permite que, pues, Kenobi y Boba Fett se hagan una, una serie, ¿no? Y notemos un poco cómo a veces se tienen que poner arcos para rellenar, ¿no? O sea, no para rellenar en el episodio solamente, sino para rellenar la duración de la serie. En Boba Fett lo vemos muy claro cuando se meten el arco de Mando, un marco 2.5, un Mando 2.5 en donde vemos qué es lo que pasa con Grogu, en donde vemos a Luke, en donde vemos a Ahsoka y que te da también paso para tener una promoción de una temporada 3 con Grogu, porque quien iba, o sea, iba a perder mucho empuje tener a Mando 3 sin Grogu, ¿no? Aquí como que hay muchas cosas de marketing que también uno puede suponer de lo que hay detrás y por eso era un arco de solamente 4 capítulos de Boba Fett, que de hecho estuvo en pláticas Guillermo del Toro para haber hecho esta historia mucho más tipo El Padrino, mucho más oscura de los bajos mundos de las mafias que hay detrás de Tatooine. Hubiera sido una propuesta bien interesante. Y con Kenobi sabemos que también una película y por eso tenemos arcos repetidos como la pérdida de Leia. Pero después tenemos Andor, una serie que como Mando funciona muy bien como serie, pero que tiene un tono más político, más gris, más pausado. Hay gente que se aburría en estos capítulos porque era ver diálogos, pero en estos diálogos que permiten lo que decía en reflexión inicial, profundizar en la esencia a fuego lento. Star Wars nos dieron de los mensajes más potentes, como el de Kino Lloyd cuando dice no sé nadar, o este discurso de atreverse a hacer las cosas, o Luten Rael con voy a arriesgarlo todo, ¿no? Y después vemos a Ahsoka, que es otra serie, pero que también tiene su naturaleza de continuidad, ¿no? Está pensada como continuidad de una serie en live action, de una serie animada. Y aquí vemos personajes que ya queríamos, que se había quedado un plot twist abierto, un plot abierto, o nos habíamos quedado en un cliffhanger enorme de años, donde había estado Thrawn y Ezra, y aquí se va conectando de una forma muy elegante. Los vemos por primera vez en live action y nuevamente vemos el arco de Sabine Wren, ahora desde una perspectiva también de un despertar y acompañada de Ahsoka. Y bueno, y ahora la serie más reciente, más polémica, que vino con una propuesta nueva, diferente con The Acolyte, que también nos presenta una perspectiva del lado oscuro, pero nuevamente The Acolyte, Mando, las series animadas, las 6 de live action, las 9 películas, los 2 spin-offs y gran parte de las novelas y cómics nos presentan este comic of age, esta perspectiva de un joven que se presenta ante una nueva posibilidad de vida y que nos permite representarnos e identificarnos en un mito. Porque sí,
parece que es de una galaxia lejana, un 70% es creíble y es real, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Yo siempre lo digo, pueden inventar idiomas, pueden inventar planetas, pueden inventar leyes físicas, si suena el espacio en Star Wars, si hay fuego en el espacio, pero nunca van a poder inventar cosas muy humanas de las emociones. Hay una nueva emoción, ¿no? Hay una nueva sensación, hay una nueva problemática, porque eso realmente sería tan diferente, tan innovador, que no nos permitiría identificarnos en esta historia. Pues bueno, aquí dejo mi reflexión. Mi último comentario sería disfrutar, a final de cuentas esto es entretenimiento, pero es un entretenimiento de calidad que va abordando algo interesante de estas series y del contenido de Star Wars, y siempre lo digo, es que suma a una macrohistoria como este Vader que tengo acá atrás. No es que sea una reinterpretación y volvamos a ver por 18ª vez cómo muere el tío Ben de Peter Parker, ¿no? Aquí, dentro de la misma historia, vamos profundizando desde una perspectiva lejana. Bien, pues gracias si siguieron este canal hasta acá. Gracias por todo el apoyo que han dado. Hemos crecido como comunidad en YouTube. Gracias también si lo siguen en otras plataformas de podcast. Por favor, denle like, eso me ayuda mucho a que este contenido llegue a más gente. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Activen las notificaciones. Les espero también en Instagram, en donde estoy haciendo constantemente este tipo de análisis. Y pues bueno, como lo ven aquí, yo muchas veces reflexiono la perspectiva de una galaxia muy, muy lejana, que a veces nos es más fácil esconder y protegernos en la excusa de que está pasando muy lejos en otra galaxia. Así lo hablamos en primera persona. Cuéntenme qué les pareció, leo sus comentarios, qué opinan, qué les gusta más de las series, cuál es su favorita, la mía Sandor. ¿Les gustan más las películas, las series? ¿Por qué? Sigamos la conversación en redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Marcos, psicólogo en Coruscant. Nos vemos en el siguiente episodio.